hay gente, hay movimiento, bueno, no pasaba eso, lo único que había era autos y, bueno, y lluvia. Hoy también está muy tranquilo, me refiero a gente Sí. consumiendo, comprando algo en la calle, muy tranquilo, demasiado tranquilo. Lo que no está tranquila, y eso es así casi todos los días, es la agenda política y la agenda económica, sobre todo porque hubo novedades respecto de los 20.000 palos verdes que, ¿se acuerdan que los anunció Bessent? Bueno, porque la verdad, yo me acuerdo perfecto y ustedes también. Parece que los funcionarios del gobierno nacional no se acuerdan de ese anuncio. Vamos a estar hablando de eso, gente, y de otras cosas, por supuesto, porque es feriado y la agenda dura de la economía la vivimos todos los días. También vamos a estar hablando de los precios, porque en este programa tenemos como una fijación con el tema de los precios. Y muchas de las cosas que fuimos recabando con las fuentes que vamos consultando cada tarde cuando hacemos el programa y fuera del programa, nos iban dando algunos datos que se estuvieron confirmando con mediciones serias que se hicieron en los últimos días. Así que también vamos a ir por ese lado. Y bueno, ustedes dirán, qué largo que lo está haciendo, porque la verdad es que hoy es viernes, es feriado, le está faltando algo a este programa. Y claro que sí, le falta la cumbia del Doctor Mayo. Y ahí la tienen.
ahora sí arrancó el fin de semana. No, pero esto es viejo. Ya no funciona. Esto es mentira. Otra mentira más, Mastrangelo. ¿Vos te das cuenta? ¿Cómo te va? No, es una operación. Es una operación. Porque en realidad ayer arrancó el fin de semana. Claro. Y estamos diciendo cualquier cosa, porque yo no sé si vos te acordás que un tal Vicent, que lo conocimos, que irrumpió el tío. así. Le decíamos el tío cariñosamente. Que irrumpió así como quien no quiere la cosa, a hablarnos de lo que estaba pasando en el país. Incluso casi en sintonía con un tal Trump, ¿lo tenés? Con el señor color zanahoria. Parecido a Milei. Sí, un pero señor. Bueno, rubión. Un poquito más grande. Sí, lo ubico. Sí, que le gustan las estrellas. Iba a decir una barbaridad. Me imagino. Iba a decir una barbaridad. Ese señor, justamente al mismo momento que, no me levantes, que el tío. ¿Sabés que me cuesta controlar? Sí. Que el tío dijo cómo iba la economía argentina, y que iban a llegar 20.000 millones de dólares. ¿Sabés que tengo hasta la fecha? 26 de octubre. Ese día lo que dijo. Había sido el 21. 26. Bueno, el 26. Bueno, al mismo tiempo, un poquito después... Perdón, 10 días antes de la selección del 26. 16. 16. El 16 yo pensé que era el 21, mira. No, el 16. Trump dijo, pero era de memoria, no lo había buscado. Sí, yo me confundí, pero era ahí más. Trump dijo que la Argentina estaba muerta. Morida. Sí. Claro, era un enfermo... Terminal. Bien. Y la gente fue a votar. Sí. Y votó. ¿Ah? Y votó porque había un salvataje. Claro. De 20.000 millones y un swap. Ajá. ¿Sabés qué dijo Caputo? Sí, ¿qué dijo? Que no, que nadie había hecho ese anuncio. Nadie. Y sabés que yo creo que él lo que quiere ahora es decir, no fue de boca de un funcionario argentino. Claro, sí, pero no. O sea, usaron como esa doble... No, porque él fue sistema más de allá. comunicación. Lo acusó en realidad al tío Scott de operador, porque dijo, esto fue una operación para sacarnos credibilidad. Mira vos. Y resulta que lo había dicho una vez. Yo pensé que había sido una operación para que ellos ganen las elecciones. Bueno, un poquito más acá, un poquito más allá. Qué bárbaro, ¿eh? Así que bueno, la verdad, perdonen si decimos que hoy empezó el fin de semana y es algo muy menor porque empezó ayer a la noche. Pero bueno, nosotros los viernes ponemos cumbia, pase lo que pase, y así estamos, abriendo esa vuelta completa con esta noticia que no es para reírse, la verdad, porque si vamos a calificarlo de un modo o de otro, se trata de una estafa más al pueblo argentino, tanto a los que votaron a Milei o a la Libertad, perdón, a Milei no, a la Libertad, parezco Trump ya, no sí. Era una elección donde votábamos a Milei, a la Libertad Avanza en la elección del medio término, como los que eligieron opciones opositoras. Todos hemos sido estafados porque se suponía que esto venía de la mano de un arreglo económico con Estados Unidos que a un grupo de argentinos los tranquilizó y a otros como a mí y a los que formamos parte de este equipo nos intranquilizó. Porque en definitiva no está claro si la Argentina necesita esos 20.000 millones, si la Argentina necesita ese swap. Lo que necesita Argentina es un sistema productivo que se encamine, un presidente que tome nota del sufrimiento que está atravesando el pueblo y sin embargo después de los resultados de las elecciones lo que está anunciando es más ajuste, una reforma laboral que va a terminar de arruinarle la vida a los laburantes y bueno, y todo ese tipo de maniobras que siempre inclinan la cancha para un mismo lado, que es el de los intereses del capital no concentrado, concentradísimo. Entonces esta estafa no es una estafa menor, no es una operación, no es algo que se nos pasó o algo que entendimos mal. El gobierno hizo campaña junto a los anuncios que venían de la mano de Estados Unidos. Y hoy no hay nada, arena entre los dedos. Eso es lo que viene ocurriendo. Ahora se habla de 4.500 millones que serían para hacer frente a los vencimientos que tiene de deuda el gobierno el año que viene y con los que no tiene un sope, un verde, digamos, para afrontar. Uh-huh. Esta es la situación grave en la que nos encontramos los argentinos. Y eso yo se los vengo diciendo hace rato.
del día después de las elecciones. No cambió nada en nuestra vida. Solamente cambió el humor político que le permite al presidente seguir apretando el acelerador y seguir llevándose por delante lo que tanto trabajo y tanto esfuerzo nos ha costado construir. Estamos endeudados, Argentina está endeudada, todos nosotros estamos endeudados y además estafados, comunicacionalmente estafados. Así que bueno, les doy la bienvenida, no quiero enojarme ni ponerme a lo violencia arriba ni nada por el estilo, porque por el fin de semana es largo y bueno, y tenemos a todos los compañeros que vinieron acá. Querés, igual te doy un poquito más aún el feriado. ¿Vos me querés dar manija? ¿Vos sos el que tira el leña al fuego? Sí, a ver, dale. Porque esos 5.000, 4.500, 5.000 millones de dólares que los bancos le quieren dar para que pague el vencimiento, es mediante la modalidad de repo. ¿Qué es un repo? Que tiene una garantía de un activo detrás para que te lo preste, porque los tipos lo que se quieren asegurar es de cobrar. Recordemos, repo fue el préstamo que pusimos de garantía, el oro que nadie sabe dónde está. ¿Y cuál sería la garantía? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál sería la garantía? Tampoco sabíamos que querían los bancos por los 20.000 millones. Claro, porque tampoco lo sabíamos. No se sabe lo que querían, nunca los consiguieron. Nunca, bueno, pero además tampoco sabíamos para nadie se los pudo asegurar, por lo tanto, nunca se supo qué pretendían. Ahora lo que pretenden es un activo para darle esos 5.000 millones. Oro ya no hay, porque el oro está... ¿Cuál va a ser si es que finalmente acceden a dárselo? Es contra una garantía de que les asegure cobrar. Por lo tanto, tiene que haber un activo como garantía. Imagínense, Argentina necesita esa plata para pagar deuda, o sea, no tiene respaldo de ningún tipo. Es un deudor peligroso. Cuando vos estás debiendo y vas a pedir plata, bueno, no es lo mismo que cuando vos estás bien, tenés las cuentas en orden y vas a pedir plata por primera vez. No, Argentina está jodidísima, jodidísima. Y estos que prestarían ahora 4.500 y no 20.000, lo saben a la perfección. Si hay activo atrás. Repo, Nelo con algo. Sería. Y yo me pregunto, miro la cámara y me pregunto, ¿y el swap se firmó o no se firmó? ¿Se efectivizó o no se efectivizó? Porque hasta ahora parole tan solo parole. Parole. Bueno, 18, 19 minutos. Está esa risita que escucharon, es la de Manuel Saralegui, que está con nosotros y hoy sí trajo el cubo. Y no es mágico, hay que saber hacerlo, como tantas otras cosas, ¿no? Hola, te lo recupero, ¿cómo te va? Bien. Mi hija estaba muy indignada con que vine a hacer política al cubo sin un cubo. No, tiene razón. Sí, se lo contaba a la gente. Es que mi papá fue a hacer política porque él le interesa la política y le gustan mucho los cubos Rubik. Entonces hace política al cubo. Pero hizo política al cubo sin un cubo. Ay, se lo olvidó. No, ya no me lo olvido más. No me lo olvido más. ¿Y vos qué le contestaste? No me lo dijo a mí. Lo guardó como peor. Está bien, porque vos me enteré. Porque era una buena ocasión. Era una buena ocasión para mostrarle que sos un ser humano. No, por supuesto, por eso y todos nos equivocamos. Te podés olvidar de esas cosas. No, muy interesado en la conversación que ustedes tenían. En efecto, el 20 de octubre de 2025, o sea, hace 2 semanas más o menos, un poquito más, Pablo Kirno, que en ese momento era secretario de Finanzas y hoy ya es canciller argentino, anunció, que fue parte de un anuncio entre electoral para los mercados, que decía que la Secretaría de Finanzas había empezado tratativas para llevar adelante algo que ellos llamaban deuda por educación, acá la parte de campaña electoral, y efectivamente decía recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas, gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración se ha designado al JP Morgan como el banco que nos asistirá en ese proceso. Eso existió, ese anuncio existió en la vida real. Digamos, los tipos escribieron y dijeron, y la idea además era que todo esto iba a ser para invertir en la educación argentina, digamos, ¿no? Es muy impresionante. Esa era la parte menos creíble. La parte menos creíble de todas, ¿no? En la educación era... Claro, porque el chiste ¿cuál era? Claro. A la Argentina le vencen 4.300, 4.500 millones de dólares en bonos de deuda privada, no con el Fondo Monetario, bonos de deuda privada, en enero. Ellos decían, nosotros pedimos plata prestada al JP Morgan, a los bancos internacionales. Con esa plata compramos esos bonos antes de que venzan. Es decir, los compramos en el mercado a un precio menor al que tengo que pagar cuando venzan. Y con esa diferencia yo me comprometo a invertir en educación.
divino, maravilloso, macanudo. Todo eso no sucedió y ahora estamos en un repo. Que además son de rápida devolución, Claro. digamos, ¿Me ¿no? hace acordar ese argumento? ¿Se acuerdan que para qué había cuando Milei promocionó? El Libra, en ese caso era para los Era para microemprendimientos, para las pymes. Las mini pymes. También la están claro. esperando. Sí, el mini pyme. Bueno, hay 36. Sí. Hay 36 que ganaron un palo verde. Sí, pero no eran dueños de pymes. No eran mini pymes. No, por eso es una sigue estando sobre la mesa esa pregunta. Hoy el gobierno, el plan A del gobierno, que era ganar las elecciones y a partir de la victoria electoral lograr que el riesgo país bajara debajo de los 500 puntos, que le permitiera ese mismo día, cuando vence la deuda, endeudarse nuevamente y hacer lo que se llama el rollover de la deuda. Eso hoy no parece no parece posible. No parece posible. Por ende están explorando estas otras alternativas. El anuncio del Wall Street Journal que mencionabas hace un rato tuvo un efecto digamos financiero negativo en la jornada de hoy, sobre todo en Estados Unidos. El Toto Caputo, el ministro, El Toto dijo: nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20.000 millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión. Una operación por esconderse, en que él mismo en entrevista, fue una entrevista a Fox News, creo, donde él dijo 20.000 hasta 40.000. O sea, fueron palabras del propio gobierno. Es cierto que lo que pasó fue que los bancos extranjeros le pedían a Estados Unidos que pusiera la garantía. Sí, claro. Y como el gobierno norteamericano no está dispuesto a poner la garantía para un préstamo soberano a la Argentina, una cosa es timbiar un poquito y otra cosa es que decía recién, embarcarse de largo plazo a la Argentina. Estás hundido en deudas. Es más difícil que te presten. Por ese motivo, bueno, obviamente están pidiendo garantías y antes habían pedido que lo respalde el Tesoro de Estados Unidos. Y está muy bien ese punto que vos decís, porque un préstamo de 20.000 millones de dólares, digamos, operado por este supuesto consorcio de grandes bancos en el que JP Morgan tenía un lugar privilegiado. Por supuesto, de suceder, el prestigio de los bancos se pone en juego, por ende es probable que hubiera tenido éxito si lo lograran hacer y hubiera sido holgado para la Argentina, porque si la Argentina se endeudaba con el sector privado por esa cantidad de plata mediada por los grandes bancos, iba a ser mucho más tranquilo la curva de vencimientos de deuda de los próximos 2 años. O sea, era un rescate que le podría resolver los vencimientos de deuda de Milei de acá hasta el final de su mandato. Le daba al gobierno mayor autonomía política y le daba a la Argentina mayor autonomía y solvencia económica. Acá es como vos decís, Estados Unidos te presta, pero te deja siempre al límite, ¿no? Te presta un puchito para tenerte cortito. Pero además hay una realidad. No tenía margen político interno Trump, después de lo que estuvimos conversando estos días, de las últimas encuestas, de lo que pasó ayer con Brasil por el aumento, para salir como garantía de un préstamo para el loco que cantaba en el Movistar Arena. No tenía margen, no podía hacerlo. Y hay que seguirlo además, hay que seguir como la Argentina formará parte de la discusión política interna de los Estados Unidos, ¿no? Está toda la discusión sobre si la Corte Suprema de los Estados Unidos habilitará o no la política arancelaria de Donald Trump. De eso se espera que el año que viene haya noticias, o sea que puede ser un golpe de la propia Corte Suprema a las políticas exteriores comerciales de Trump. Estamos un poco atados medio a ese baile, ¿no? Bien. Fíjate, Besen dijo textualmente, el operador, el tío que al final era un garca. Claro. Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que se conectaría con nuestra línea de swap de divisas. Así que eso sumaría un total de 40.000 millones de dólares para Argentina. Esto lo dijo 10 días antes de las elecciones. Y al otro día, el portal Semafor, citándolo, dijo que bancos como el JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup iniciaron conversaciones con el Tesoro estadounidense para proporcionar 20.000 millones de dólares a Argentina. Bien. 18:25 y está quién con nosotros. Walter Pedraza del Deporte. Perfecto, por supuesto, Walter. ¿Qué Hola, tenemos Andrea Recupero, para ¿cómo comentar? estás? Contame. Campeón a escondidas. ¿Cómo? Campeón a escondidas. Si a vos te dan un Pero todavía no terminó el campeonato. Sí, hay uno que terminó puntero y salió campeón. ¿Y por qué a escondidas? Y porque se lo dieron a escondidas. ¿Cómo fue? En un escritorio. Bueno, campeón de escritorio. La Copa Escritorio, ¿no? La Copa Escritorio subtitulada de subtítulo Jorgelina Cardoso. Ajá.
Todo el mundo del fútbol. Che, no entiendo nada. Todo A ver, está, me está, trae el vos no entendés, traductor. vos no entendés, Claro, pero está no entendí picantísimo. nada. Todo esta mañana. todo Pues el me mundo- imagino, porque no entiendo. Todo el mundo del fútbol sabía que si Ángel Di María, por nombrar a Ángel sí. Di María, porque también campeones del mundo son Gonzalo Montiel, son Franco Armani, Está bien, está bien. son Paredes. Leandro Paredes. Todo el mundo sabía allá por enero que Rosario Central iba a ser campeón. Sin De algo. Sin haber arrancado el torneo, Central se sabía que iba a ser campeón. El tema es que Central no jugó con los 30 equipos. Central jugó con los 18 de su zona a lo largo de todo el año. O sea que podría ser un medio campeón, porque el campeón tiene que ganarle a todos. Bueno, Central le ganó a los 18 de su zona. ¿Es el mejor equipo del año? Sí, es el mejor equipo del año. Que debería haber estado anotado, escrito en el reglamento, también, que a diciembre aquel equipo que llegase como puntero de la tabla anual merece ser campeón, debería estar en el... Bueno, no. A Chiquitapia se le ocurrió darle un título a Di María porque él se vino a retirar campeón del fútbol en Rosario Central y le inventaron esta copa, que por ahí dicen que ella lo tenía en mente Chiquitapia para el año que viene. Bueno, lo adelantó un año. El tema es que cuando se juntaron todos ayer en Puerto Madero, ninguno levantó la mano para decir, no, muchachos, no está anotado en el reglamento. Todos levantaron la manito, aprobaron. Lo digo por Newell's, lo digo por Estudiantes de La Plata, que por ahí salió un tuit Verón diciendo todos levantaron la mano, salvo los presidentes de tanto el presidente como vicepresidente primero y vicepresidente de Lanús, que no están porque están viajando a Asunción. Los 29 equipos restantes levantaron la mano aprobándole a Chiquitapia que Rosario Central se haga merecedor del trofeo de la Copa de esta liga. El tema es el siguiente: se adelantaron sabiendo que Estudiantes lo puede dejar afuera el sábado de los octavos de final, entonces le dan la copa, o Di María ya algo sabía. Carlitos, lo agarré en Estación Pelotas a Carlitos. ¿Qué pasó? Lo agarré en bolas a Carlitos. ¿Por Bueno, qué? pero lo dejamos para... No, porque hay un yo lo veo vestido. hay un video donde Ángel Di María hace ya aproximadamente 20 y pico de días, cuando le gana Rosario Central al Instituto en Córdoba, Ángel Di María dice, bueno, estos 3 puntos nos ayudan a ser campeón de la tabla anual, y lo da como hecho. No sé si ya lo tenemos. Para que la gente lo vea, los que estamos en el streaming. Está O sea claro. que algo sabía, decís vos, Di María. Algo sabía Di María, y lo sabía el resto de los equipos. A mí yo no los vi tan sorprendidos. Porque si después en una reunión de comisión directiva vas, te sentás y decís, no, pero chiqui, me parece que no es así la cosa, y le levantan la mano aprobándolo, porque entonces hagámoslo retroactivo, porque así lo puede pedir Boca, porque así lo puede pedir River, porque así lo puede pedir Lanús, que en el 91 salió campeón de la tabla anual y después fue campeón Boca. Lo puede pedir San Lorenzo, que en algún momento salió ganador de la tabla anual. Entonces me parece que todo muy oscuro, pero uno me decía hoy por redes sociales que no te sorprenda, y el año que viene van a existir, armaron 6 torneos más para que quizás algún grande que no lo ganó en este año se lleve algún otro título. Bien. 18:30 minutos, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Y bueno, vamos a tomarnos un cafecito ahora. Por favor. Porque lo precisamos. Sí, es feriado. sí. Relajemos un rato. No hay nada rico para comer. Scott Bessen había prometido. Pero Bien. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa. También en la oficina. Es café de especialidad. Tienen máquinas expendedoras de última generación.
Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, como lo encontrás, @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? Ella es tan bonita, cualquiera que pueda verla se enamora. Ella es tan bonita, cualquiera que pueda verla se enamora. ¿Qué cosas no hice yo para tenerte? Cuando le pedí a Dios que me quisieras. Vivo esperando que tú quieras regresar pronto a mi lado. Vivo esperando que tú quieras regresar pronto a mi lado. No tardes tanto, no, por favor. No ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. Con sentimiento,
vivo esperando que tú quieras regresar pronto a mi lado. Vivo esperando que tú quieras regresar pronto a mi lado. No tardes tanto, no, por favor. No ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. Feriado. ¿Qué estás haciendo? Yo nada. Me parecía que te estabas comiendo una galletita. No, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Tomándote un cafecito. Tomando un cafecito, sí. Bien, perfecto. Yo también estoy tomando. Está rico. Está rico. Huelga de harinas me pusieron. Así que no puedo. Me pusieron, eso quiere decir que solo no vas. No, ni en pedo. Bueno, está rico, está fuertón el Bantú, me gusta. Bien, el Bantú es bueno, es un así café que acá de la hostia. Exactamente. Bueno, ¿habrá gente por acá en nuestro...? Sí, hay. Están de feriado, pero bueno, estaban por acá. Nos escribe Jorge de Berizo. Uy, qué lindo. Bueno, ahora lo voy a leer, Jorge, y en la próxima quiero leerlo porque es largo. Es algo vinculado con lo que comentábamos ayer. Del ranchito de Eve. Sí. Me imaginé vi muchas notas y muchos posteos en las redes, sobre todo en Facebook, que dedicados a Eve, y me gustaron muchísimo. Me encantaron. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, es muy lindo. Liliana de Recoleta es el que estuve tomando café. Claro. Liliana de Recoleta dice: fuerte abrazo, compañeros. Qué importante sería Eve en estos momentos tan difíciles. Mira, también recordando a Eve, Liliana de Recoleta. Andrés dice que es de Quilmes, bancando el programa también en el feriado. Vamos. La gente no está gastando para nada. No. Tengo una clienta que se le cayó parte del cielo raso y recién me dijo que no podía hacer el trabajo. No es que tiene que cambiar el color de la casa. A partir de ahora tiene que convivir con el cielo raso deteriorado. El anuncio de la caída del rescate me hace acordar a mi adolescencia, cuando quería salir con una chica y le decía que iba a tener plata para pasear el fin de, y cuando llegaba el día, mi vieja no podía darme plata. Argentina, un país que no entenderías. Bueno, acá nos dice Luis Daniel, el Colorado Formosa, no sé si es de Formosa o le dicen así. El programa excelente, periodistas de primera, pero la música un espanto. ¿Quién es el asesor musical? Habiendo tanta buena música en la Argentina. Bueno, vos viste que siempre hay uno de estos, Mayo, los viernes, que bueno, que o que se suman o que no. Nosotros pasamos cumbia los viernes hace mucho, y esto ya se los conté, pero como estamos hablando de Eve, vamos a recuperar esto. A Eve le encantaba la cumbia, y un día, bueno... Para los que se horrorizan con la música, a Eve le encantaba el reggaetón. El reggaetón también le gustaba, sí, es verdad, nos lo ha dicho. Y bueno, resulta ser que empezamos a poner cumbia los viernes, cuando estaba el segmento de Eve, que empezaba a esta hora, 18:30. Y charlábamos hasta las 19:30. Y bueno, las dos, un largo rato, y después al final siempre se sumaba Víctor, y tenían algún intercambio, y en uno de esos intercambios Eve te propuso matrimonio. Me propuso matrimonio. Bueno, también compartíamos recetas, hablábamos de política, lógicamente siempre se hablaba del tema del día o del tema de la semana, y también hablábamos de algún recuerdo, o ella traía alguna cosa para leer, y en ese contexto apareció la cumbia, y bueno, y nos la quedamos, ¿sí? Folclore de La Vuelta Completa, del mismo modo que lo que quedó de las guitarras del bolero machirulo que tenemos en la media vuelta, que es un bolero que, bueno, es un género popular, las sociedades cambian, se construyen, se deconstruyen y se destruyen también. Fíjense lo que nos está pasando a nivel político y social en este momento, con un montón de cuestiones.
muy importantes que las estamos viendo cómo son roídas y destruidas por un proyecto político con el que no tenemos sintonía nosotros, por lo menos. Y bueno, y ese bolero quedaron las guitarras. Y también quedó porque forma parte de este programa. Está desde el primer día, cuando estaban Diego Mayo y Gary Castro en la producción del programa. Y Gary dijo, ay, si ponemos la media vuelta, el bolero, y quedó. Y después, bueno, se fue achicando y quedó la guitarra. Y es parte del juego que hacemos todos los días y de conservar algo así, aunque sea como mojones simbólicos de la historia transcurrida en esta radio. Estamos completando, nosotros estamos transcurriendo ahora el 8º año de la vuelta completa. Dicho esto, les digo, para los que quieren escuchar los ranchitos, pues los ranchitos están todos en Spotify. Todos, es verdad. Así que los pueden buscar en el canal, es La Vuelta Completa, si no me equivoco. Van a entrar, si entran, van a encontrar un montón de notas, que todo ese trabajo lo hizo Mateo Martins cuando estaba en la producción con Diego, en la etapa de pandemia, fue un poquito después. Armó el canal de Spotify, descargó todos los audios, bueno, y algunas entrevistas que a nosotros nos parecían importantes que queden allí, que también ustedes pueden ir a José Pablo Feynman. Hay recuerdo a Rita Cortés. Sí, hay por supuesto, larga. También a Galazo. Bueno, hay entrevistas que, por supuesto, hablamos de coyuntura, que tienen elementos vintage, y también las charlas con Eve, porque son charlas que sucedieron en un momento determinado de la historia, pero son muy interesantes, y más para abajo, si van para abajo, van a encontrar algunos de esos momentos, si es que quiere alguno revisitarlos, o hay alguno que nunca los escuchó. Bueno, me tocó hacer un poco de publicidad de este propio programa, porque estoy leyendo los mensajes y bueno, les cuento la historia para los que nos conocen hace menos tiempo. Marcela dice, mañana es el Día de la Música, háganle honor, mañana no venimos, pero vamos a hacerlo en casa. Igual lo sigo escuchando. Bailando desde la cocina. Como el Día de la Música es mañana, es que hoy pusimos esto. Exactamente. La economía está deteriorándose rápidamente. Soy inquilino y docente, doble turno, con más de 10 años de antigüedad. Trabajo formal. Y el 15 ya tuve que comprar carne con tarjeta. No me quiero imaginar lo que son todavía los más pobres que yo. Maxi, el verdolaga de Caballito, nos deja Vamos. Maxi, querido. Vecino tuyo, Saralegui. Sí, claro, obvio. Me parece que puede identificar quién es. Maxi Verdolaga, no es que hay muchos hinchas de Ferro, tampoco hay bien. Le mandó un beso. Bueno, exactamente. Bueno, gente, tengo ay, no sé, no te entendí, Julio. Ahí Julio de Merlo me dejó un mensaje que no lo entiendo. Pero dale, aclarame, así lo puedo leer. Mario de Mataderos dice, ¿cómo me voy a olvidar de ese casi matrimonio de Eve con Víctor? Eve él era el padrino. Había aceptado que yo fuera el padrino, dice, ay, mirá, no me acordaba. Eve eterna. Bueno, un abrazo, Mario, que estuvo con nosotros en Ensenada y con todos los fans del ranchito, que fue una jornada increíble, que la organizó Eve, con Mario Seco. Mario Seco hizo los choripán. No solo los hizo, los armaba y los Sí, era todo hizo. Fue parrillero, mozo, el que servía, y todo. La verdad que fue un día hermosísimo. No saben lo que comimos ese día, además de cosas ricas, dulces, que trajeron los oyentes de la vuelta. Estuvo hermoso. Primero fuimos a la casa de Paco y Pepa. Y Pepa, los papás de Eve, donde Eve pasó su infancia. Estuvimos ahí con los compañeros, con compañeras, fue hermosísimo, y de allí después nos fuimos al recreo en Punta Lara. Exactamente. Hermoso y lugar. Bueno, y pasamos toda la tarde ahí con las madres, con Eve y con las madres. Sí, estaban las madres. Sí. Precioso, algo inolvidable que uno atesora, por supuesto. Bueno, hay montones de mensajitos que están llegando al 11 3200 0530. Aguante la cumbia, dice Graciela, la jubilada de la paternal. Bien. Elena de Montserrat está enojadísima, dice que son unos cabeza hueca, que creen que todos somos P, miran afuera y se deslumbran por supuestos bienestares y no se ocupan de mejorar lo nuestro, teniendo todo para lograrlo
con la apertura indiscriminada de la importación destruyen nuestra industria. Esto ya lo vimos. Bueno, hay gente que está enojada. Manuel de Punta Chica dice, esa parte de B no la tengo. Te pidió matrimonio, ¿cómo fue? Cuéntenme, quiero escuchar el audio. La verdad que tendríamos que hacer algo de eso, ¿no? Porque o fue sea, al aire. están todos los programas allí, hay que buscarlo y hay que ir haciendo algunos cortes. Y alguna vez lo vamos a hacer. Alguna vez los vamos a hacer. Y si no, vayan y busquen. Tal vez está cortado. Está y nosotros lo Tal vez está cortado. A lo mejor está. Algunos cortes en Instagram también de Eve, la pueden escuchar en @lavueltacompleta. Sí, que era también un canal que utilizamos en ese momento para comunicarnos, pero quedaron un montón de cosas guardadas allí. Bien, es el adelanto de sueldo de una amiga de mi esposa, lo que le piden de tasa de interés. A la pelota. Wow. ¿Cuánto es? Préstamo que deberá ser cancelado en una cuota de 849.000. O sea, pidió 750 de adelanto de sueldo. Ajá. Y tiene que devolver 849. ¿Por qué? No sé. Si es un adelanto de sueldo, no un ¿Por qué? préstamo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Parte de la reforma laboral? Ajá, bien. Julio de Merlo dice, no les dé bola a los mala onda. Bien, perfecto, tenés razón, Julio de Merlo, ahora te entendí. Ay, qué linda la foto, Mario. Ahí Mario está compartiendo una foto de todo el equipo de La Vuelta y amigos de La Vuelta, que bueno, podemos compartir con ustedes algunos de estos días, lo vamos a hacer por el streaming, ¿sí? Vamos a buscar algunas de la colección y vamos a compartirlos para el cumple de Eve. Dale. 4 de diciembre, falta poquito para ese día. Vamos bien. con eso. 18:48 y ahora sí, Saralí, ¿estás listo? Estaba tratando de terminar el cubo, pero no sé si va a llegar. Bueno, te dejo. No, Tenemos por una favor. breaking news mientras que lo termina. Dale. Breaking news, recién. No te metas con el tío Scott porque el tío Scott es vengativo. El Tesoro de Estados Unidos acaba de oficializar este viernes que el mes pasado le vendió derechos especiales de giro a la Argentina por $872 millones para que pague sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Tesoro argentino solamente contaba con 148 millones y se especuló mucho en esos días. ¿De dónde sacaron la plata? Se la dio el Banco Central. ¿Recuerdan? El Banco Central se la dio para que pagaran, porque tenían que pagar 796 millones. No. Se lo vendieron los derechos de giro, el Tesoro, y ahora lo acaba de publicar. Le dijeron, ven, acá está. Y esto ya está acreditado como que nos deben para cuando se oficializa el swap. Claro. Bien. Nos escribe Sebastián Varela, dice, esos son cueros lavados en Curtarza, nos manda fotos, ¿no? Nadie se jubila ahí porque se mueren antes de cáncer, dice. Ese cuero se va a Italia, Brasil o China, donde hacen zapatos y camperas, porque acá no sabemos qué hacer con eso. O sí, pero la política económica no acompaña. De la época de Rosas para acá todo igual, cuero salado. Y manda fotografías, ¿no? De esto que nos está contando. Así es. Bueno, mucho gente. Claro, es feriado. Y bueno, y está lindo que nos escriban. Los que no nos escriben nunca. Estamos conociendo. Fíjese, nos están contando que lo lograste. Sí, está, mirá. Perfecto, estábamos esperando, Dieguito, que termine de armar el cubo. Es feriado. Quedó. Sí. Bueno, vamos. Sí, no, tampoco quería decir, lo logré. Estaban hablando, ¿no? Que está interesante. Pero igual los que nos siguen por el streaming. Supongo que lo vieron. Sí, exactamente, claro. Estaban viendo cómo lo estabas armando au vivo. Vamos. ¡Vamos, che! Bueno, hoy feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional desde el año 2010. Cristina Fernández de Kirchner decreta el feriado nacional en la Argentina en conmemoración de la vuelta obligado. Capaz vuelvo sobre eso al final, pero me interesaba por ahí algo que quedó sobrevolando en la conversación que tuvimos el viernes pasado, que charlábamos un poco sobre
cómo estaba operando de alguna manera una forma novedosa de colonialismo en la Argentina, ¿no? Charlábamos sobre la intervención de los Estados Unidos en la campaña electoral, en el mercado de cambios, en la renegociación de la deuda, en el armado del gabinete, en el armado de las coaliciones de gobierno, en la conversación con los gobernadores. Revisábamos todo el trabajo del embajador de los Estados Unidos. Y creo que cortamos el aire, y creo que Víctor me decía después de ahí, me dice, claro, porque o sea, como que Milei ya no es el presidente, ¿no? Me decía algo así Víctor, y me dejó pensando eso toda la semana, y quiero trabajar un poco sobre esa pregunta, ¿no? En el Día de la Soberanía Nacional. Llegamos a comentarlo al aire, esto de... Por ahí fue al aire, sí. No, fue al aire que decíamos, bueno, en realidad Milei no es más el presidente, no es más el que toma las decisiones. Y te preguntábamos, después de tu columna, ¿quién las toma? Claro, bueno. ¿Te acordás que la duda era si era la embajada? Si... Me interesa pensar un poco eso, ¿no? Sí. Digamos, ¿quién o qué gobierna la Argentina, ¿no? Yo arrancaría algo de la siguiente manera. Lo que sucedió, una forma de pensar lo que pasó más o menos después de la crisis del 2001 y a partir del año 2003, fue la recomposición de la idea de la soberanía, en tanto los representantes electos son los quienes toman decisiones adentro del territorio nacional, ¿no? Parte de la forma que se puede explicar la crisis del 2001 fue un proceso paulatino del 76 en adelante de pérdida de capacidad de los gobernantes de tomar decisiones sobre lo que pasaba en el país. Vos elegías un presidente u otro, pero lo que había que hacer era pagar la deuda, ¿no? De hecho, elegías un gobierno u otro y el programa económico seguía siendo el mismo. De hecho, la Constitución se pudo reformar porque había un gran manto que no se discutía en la Argentina, que era el modelo económico neoliberal, el pago de la deuda externa, las imposiciones del Fondo Monetario, y todo se discutía en ese marco. Ese era, digamos, la soberanía posible era lo que se podía hacer dentro de esas restricciones. Sí. Y lo que explota en el 2001, y la aparición, sobre todo si uno piensa en el 2001 como un momento en el cual, incapacitado de formas democráticas, votando el pueblo de cambiar el modelo económico, aparece, ¿no? Aparece algo parecido al pueblo en la calle, ¿no? En las jornadas del 19 y el 20 del 2001, diciendo, ¡hey! Este país es soberano, aquí está el pueblo, quiere participar en la toma de decisiones, las urnas no están dando un vehículo para eso, aparece por otro lado, y ahí se rompió. Y uno puede pensar el ciclo a partir del 2003, ¿no? Pero conectándolo con el 2001 como un proceso de recomposición de la soberanía argentina, en tanto la posibilidad de decidir sobre los destinos de un pueblo eligiendo a sus gobernantes. Por supuesto que eso estuvo atravesado, sobre todo a partir del 2007-2008, por una confrontación política muy importante entre dos proyectos políticos. Uno, por ahí podría decir, el peronismo presentaba un proyecto de país y lo que había enfrente parecía un proceso de recolonización, o sea, de retornar a una época en la cual los gobiernos decidían menos. Pero bueno, ese proceso de autoridad política, que a mi entender es sinónimo de la soberanía. Un país con soberanía es un país con un presidente fuerte, con un Congreso fuerte. Estoy diciendo una pavada, ¿no? Bueno, estamos viviendo, y ahí podemos pensar una serie larga, un proceso sistemático desde el desmantelamiento de la autoridad de la política. De hecho, una forma de leer el gobierno del Frente de Todos fue que el gobierno del Frente de Todos fue un cambio rotundo y radical de fuerza política que gobernaba el país. Alberto Fernández ganó en primera vuelta, ¿no? Algo que uno, digamos, no es, en la Argentina en los últimos años no es común, ganar en primera vuelta, ¿no? Alberto Fernández, de las últimas 3 elecciones presidenciales, 2 fueron por balotaje. Alberto Fernández ganó en primera vuelta, o sea, con un gran respaldo popular para tratar de cambiar el modelo económico, y sabemos que, digamos, si uno mira el gobierno del Frente de Todos, hay algunos cambios, pero sobre todo en términos de las políticas del Fondo Monetario Internacional hubo una continuidad, porque fue el Fondo Monetario Internacional, sobre todo a partir de 2002, quien determinó las políticas de la Argentina. Pongo el Fondo Monetario Internacional ahí como un cuestionamiento de la soberanía. Hay que recordar también ese discurso de Cristina el 6 de diciembre de 2022, la primera vez que el Tribunal Oral Federal le decreta la cárcel y la proscripción, ese discurso famoso de Cristina donde le dijo a Manieto, yo no voy a ser candidata a nada, no voy a ser mascota de usted. Cristina denunció la existencia de un Estado paralelo y una mafia judicial, ¿no? Son palabras fuertes, ¿no? Cristina eligió
porque, viste, una cosa es hablar del lofer, del partido, y de ahí hay una mafia y un estado paralelo en la Argentina que no se rige por las reglas de la democracia, y ahí están, digamos, dos elementos: el Fondo Monetario Internacional con el endeudamiento externo y este estado paralelo, que de alguna manera ponen en entredicho o ponen en cuestión la soberanía de la Argentina, ¿no? Uno desde afuera y otro desde adentro, si se quiere. Me interesa pensar que si uno lo mira en esos términos, en un proceso paulatino de pérdida de autonomía de la política para decidir, lo de Milei con Trump se entiende mejor. Estamos en un proceso paulatino de desmantelamiento de la autoridad política nacional. Recordarán cuando discutíamos la ley bases acá en el programa, que apareció muy rápidamente que la ley bases había sido escrita en los estudios jurídicos de las grandes firmas, de las grandes empresas argentinas y extranjeras. Es decir, que no había sido escrito en ningún despacho presidencial, en ninguna oficina en el Ministerio de Economía, sino que lo habían mandado por mail, digamos, las grandes empresas al gobierno: queremos esto. Incluso estaba el control de cambios en los archivos de Word que mostraban a los estudios jurídicos redactando y re-redactando la ley. Huelga también decir que el triángulo verdadero del gobierno de Javier Milei, por lo menos hasta la fecha, Bullrich, Caputo, Sturzenegger, eran tipos que venían de otro gobierno y de una fuerza política que salió tercera. El programa económico de desregulación de Federico Sturzenegger estaba escrito para Patricia Bullrich, es decir, ni siquiera estaba escrito para Milei. Y hay que mirar cuánto del programa económico de Javier Milei, de los funcionarios de Javier Milei, estaban en los grupos en los que él formaba parte, sus supuestos equipos de gobierno, cuando era candidato. Y entonces a mí me parece que la intervención decidida de los Estados Unidos en la campaña electoral es efectivamente una toma por asalto de lo que quedaba del gobierno argentino, pero había poca autoridad ya ahí para empezar, digamos, ¿no? Por ahí la figura estrambótica de Milei hace parecer que el presidente ocupa más espacio del que verdaderamente ocupa, ¿no? El presidente, que por supuesto sigue pasando muchísimas horas tuiteando, ¿no? Me interesa pensar, es decir, en la etapa que viene va a interesar muy poco mirarlo a Milei para entender lo que pasa en la Argentina. Por ahí es algo que quienes sentimos rechazo por el hombre, capaz nos podemos eximir de prestarle atención a lo que dice el hombre, porque lo que dice y hace el hombre no es tan importante. El gobierno anuncia que a partir de diciembre su principal prioridad será, después de aprobar el presupuesto, llevar adelante una reforma laboral. ¿Por qué una reforma laboral? No es una decisión del presidente. Si uno mira la última vez que el Fondo Monetario Internacional sacó un informe sobre la Argentina, que fue el 1 de agosto de este año, cuando se hizo el primer staff report del acuerdo del FMI, el acuerdo se firmó en marzo-abril, fueron 3 meses, la primera revisión trimestral del FMI sobre la Argentina se aprobó a pesar de que el gobierno fracasó en acumular reservas, que es lo que necesita para pagar la deuda, por eso vivimos en los salvatajes permanentes. Dijo Cristalina Georgieva, en el momento en el cual se firma la primera revisión del acuerdo y el FMI le da plata a Milei, recordarán en ese momento esos 2.000 millones que le dio el FMI a Milei fueron muy necesarios para sostener la bicicleta financiera, que en esos momentos también estaba de vuelta, se subía el dólar, se caía el gobierno, y en julio de este año el FMI puso 2.000 millones de un micro salvataje, y decía Cristalina Georgieva: los esfuerzos en curso para desregular la economía. Esto es el informe del FMI, o sea, el reporte el día que te dan la plata. Los esfuerzos en curso para desregular la economía. Los esfuerzos en curso para desregular la economía, reducir las barreras de entrada y mejorar la gobernanza y la eficiencia del Estado deben profundizarse, dice Cristalina Georgieva. Debe otorgarse mayor atención a la implementación de reformas bien secuenciadas. Dice Cristalina, bien secuenciadas, en secuencia. Punto 1. Fortalecer el mercado laboral para promover el empleo formal y facilitar la movilidad. Punto 2. Impulsar la inversión extranjera directa mediante la aplicación coherente y equitativa del amplio régimen de incentivos a la inversión. 3. Reforzar la apertura comercial. Cristalina Georgieva dice en secuencia cuál es el programa de gobierno de Javier Milei. Punto 1.
fortalecer el mercado, es bárbaro, ¿no? Fortalecer el mercado laboral. Quiero decir, no había que estar en la cabeza de Milei para saber cuál era la hoja de ruta del gobierno después de las elecciones. Porque esa hoja de ruta ya está escrita en los informes del Fondo Monetario. Estamos entrando, sí, me parece, en una nueva etapa del gobierno que será, como sabíamos, ya despejada la necesidad del gobierno de ganar las elecciones. Este año 2026 que se abre será un año previsible en este sentido, en el sentido de qué es lo que hará el gobierno y qué es lo que le dirá el Fondo Monetario que hacer. Vamos a una etapa donde las prioridades serán, 1, el pago de la deuda externa, ¿no? Estábamos conversando antes, toda la discusión alrededor de Milei tiene un vencimiento en enero, y entonces, ¿quién va a poner la plata para pagar ese vencimiento de enero? Va a tener otro vencimiento en junio, igual, y vamos a tener el mismo problema en junio de este año, porque, según la información con la que contamos hoy, que conocemos en el programa, la Argentina recibirá un préstamo más o menos que empalme con la cantidad que tiene que devolver a los bonos privados que vencen en enero. Será el pago de la deuda y será el programa del Fondo Monetario. Lo que sí me interesa pensar es cuál es el programa político que estamos viviendo para implementar esas medidas, donde ahí sí, me parece que hay una conjunción entre los Estados Unidos, ¿no? El Fondo Monetario, esa mafia judicial y ese estado paralelo que denunciaba Cristina, y Milei como una función en la ecuación. En algún momento servía que griteara y tuiteaba, ahora sirve que esté saco y corbata, ¿no? Yendo a las provincias y diciendo, leyendo discursos más o menos escritos. Esta semana estamos viendo, ¿no? Básicamente 3-4 cosas que están sucediendo en simultáneo, que es cómo lograr implementar este programa político. Se rearmó un gabinete pensado en comprar voluntades, tanto en el Congreso como entre los gobernadores, ¿no? Y con el auspicio del Fondo Monetario, la supervisión del embajador norteamericano, se está haciendo un esfuerzo por comprar voluntades en el Congreso, que no es solamente sumar diputados y senadores a la Libertad Avanza, que eso está sucediendo en tiempo real, sino a la vez también trabajar por romper los bloques del peronismo en el Congreso. Son dos movimientos simultáneos, ¿no? Sumar voluntades a la Libertad Avanza y tratar de romper los bloques del peronismo en el Congreso. Eso vino de la mano de una profundización de la persecución política. Algo que supuestamente el gobierno de Milei no hacía. Hay muchos analistas políticos que están sorprendidos. Pero ¿qué hacen todavía hablando de Cristina y los cuadernos? ¿Y por qué va a la cárcel Julio De Vido? Si ya está, si ya perdieron, si ya se terminó el kirchnerismo, ¿por qué sigue la persecución? Bueno, es una función de la ecuación. Para que la ecuación cierre, ¿no? Hay que profundizar la persecución. Decía Cristina en su carta después de las elecciones. Dice Cristina: es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo y al campo nacional y popular en su conjunto, porque transformar la Argentina en una factoría y quebrar su organización social y política requiere algo más que ganar una elección. Julio De Vido está preso. Estuvimos esta semana afuera del penal de Ezeiza pidiendo por su libertad, un pedido que con fuerza un montón de diputados, legisladores, representantes, etcétera, que estuvieron ahí afuera del penal exigiendo su libertad, la cárcel de Vido, la aceleración del juicio de los cuadernos, a pesar de las evidencias monumentales de que es una gran causa armada, simplemente para perseguir a Cristina. Y las restricciones a las visitas. Eso fue muy impresionante, ¿no? Muy impresionante esta semana como Cristina reúne a 9 economistas para discutir un programa económico para la Argentina a partir del 2028, y desde los canales de televisión le dicen al juzgado: hay que restringir las libertades de Cristina, hay que restringir las visitas. Ahora Cristina solo, según los trascendidos, Cristina solo podrá recibir hasta 4 personas 2 veces por día, ¿no? Le van a empezar a regular los horarios y las fechas. Eso para mí, hay un punto para ver ahí, algo que se señala poco, pero es bien interesante la tarea que viene siéndose desde el Partido Justicialista en el último tiempo en la construcción de una alternativa programática al gobierno de Javier Milei. Eso
Hubo hace 3 meses un encuentro de 60 economistas en el Partido Justicialista que empezaron a trabajar en la Secretaría de Economía del partido, orientada por el diputado salteño Emiliano Estrada, y produjeron un documento de 400 páginas de un programa económico para el peronismo, pensando en el gobierno del 2028, y hay sendos esfuerzos que están haciendo en distintas áreas del Partido Justicialista para empezar a construir una salida programática. Pero bueno, ahí apareció esa búsqueda de restringir la libertad de Cristina, restringir la capacidad de reunión, restringir la capacidad política, apretar la persecución a Cristina también como una forma de romper el peronismo, ¿no? Compro voluntades, profundizo la persecución. Y en ese sentido también hay que leer la razón política de la reforma laboral. Porque finalmente la reforma laboral, por supuesto que será una búsqueda de facilitar que las grandes empresas despidan trabajadores, ¿no? Básicamente. Quitarle derechos laborales y quitarle capacidad de negociación a los trabajadores, pero también es una búsqueda de romper uno de los pilares sociales históricos del peronismo. La capacidad del pueblo argentino de tener niveles de... Siempre dicen, no, la Argentina es un país 70% consumo. ¿Eso por qué es? Por su vigorosa clase media y clase trabajadora, que es hija del peronismo y la industria. 2 elementos fuertemente atacados por el gobierno de Javier Milei. La reforma laboral también tiene en su horizonte quebrar al campo popular para permitir que la Argentina se convierta, decía Cristina, una factoría centroamericana, casi podríamos decir, digamos, ¿no? Ser en efecto una república bananera. Ese para mí es el escenario donde, de vuelta, el presidente ya no presidencia, ya estamos viviendo otra cosa. El intento de romper al peronismo por arriba, por el medio y por abajo, ¿no? La persecución a sus líderes, la compra de voluntades en el medio y el ataque a su base social, o por lo menos a una de sus bases sociales, con la reforma laboral. Por ahí, para cerrar en un tono un poco menos menos oscuro, me acordaba de la vuelta obligado, me acordaba de Cristina en 2010, cuando se anuncia. Mira, un pedacito del discurso de Cristina, te leo, del Día de Soberanía Nacional. Cristina, en San Pedro, en el monumento a la vuelta obligado, con los fuegos detrás, la imagen de Juan Manuel de Rosas. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, acompañados por buques mercantes, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional, y no en lo que es y siempre será, un río de la nación argentina. Pero iban por más, querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, para conformar la República de la Mesopotamia. Y entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser más chicos. Pero en esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses, venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados como unitarios, que habían emigrado a Montevideo y veían en las mismas naves que iban a invadir a su tierra, su patria. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones, será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de los otros. Por eso quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria. Eso decía Cristina hace 15 años, con palabras tan actuales. La idea de, dice en esa idea de Cristina, de que hay una capacidad cultural, en momentos donde parece que las cosas no caminan, de poder romper algunas cadenas y poder dar grandes gestas, como fue la de la vuelta de obligado, en inferioridad de condiciones como nunca, parecida a las que parece que estamos viviendo hoy, para tratar de abrir un camino nuevo de dignidad y soberanía. Bien, 19 y 11 minutos. Esta fue la columna semanal. Todos los viernes tenemos acá a Manuel Saralegui. Él es sociólogo, es economista, es militante peronista. Y bueno, y nos trae estas reflexiones que va armando y que nos van trazando también un escenario y un panorama. Les cuento una cosa con respecto a política del cubo, con respecto a la vuelta completa, que ya la podemos contar. Cuente, Andrés Recupero, cuente. Estamos preparando
un programa en vivo, por supuesto, siempre estamos en vivo nosotros, Siempre excepto estamos en algún vivo. feriado, pero con público. ¡Epa! ¡Epa! Bien, y se lo estamos contando ahora, es la primera vez que lo contamos, vamos a ver si es un programa o 2 programas, pero uno seguramente sí, ya está bastante encaminada el asunto, y van a poder los nerds, ¿sí? Escuchar la columna de política de Saralegui au vivo, como dijimos antes. Sí, claro, bueno, esto estamos organizándolo para el Pulqui Bar, así que en los próximos días vamos a decirles la fecha para que, bueno, no sé si tienen que reservar el espacio, no sé cómo se hace eso, ya nos van a contar los compañeros y las compañeras de la 530 que se ocupan de organizar la relación con el Pulqui Bar, pero bueno, vamos a estar ahí. Un cierre de año va, ¿no? Digamos. Claro, por supuesto. Una suerte de brindis, mucho festejo. A mí no me gustan esas cosas. ¿No te gustan, Andrea? No, para nada. Es un Pero evento. Un encuentro. Un encuentro con los oyentes de La Vuelta Completa y con los oyentes de tu columna, que son un montón. Y además, bueno, los que me quieren y los que no, digamos. Tendremos que administrar el frontón ese que se va a armar y ver que, bueno, que algunos podamos elegir algunos que quieran preguntar y bueno, vamos a ver cómo lo organizamos, ¿sí? Pero bueno, ya estamos en condiciones de adelantar que vamos a estar haciendo este programa en el Pulqui Bar uno de estos días próximamente, por supuesto, antes de la Navidad, antes de que terminen las cosas, porque las cosas terminan el 20 de diciembre. Después es todo algo, bueno, ponele el 20, hasta el 20 tiramos. Hasta el 20 tiramos. Después no sabemos qué hacemos. Sí. Hay que llegar. Tal cual. Vamos a dar la media vuelta, dale. 19-13 minutos. La temperatura, ¿alcanzás a ver? 17 grados 4 décimas. 17 grados 4 décimas. Está bien, está normal. Un poco fresco para noviembre. Para mí está bien. Pero puede seguir así. Sí, bueno, que siga así. todo el año. No me molesta. No me molesta que siga así. Y que ustedes estén ahí. Hay muchísimas lucecitas verdes en el WhatsApp. Ahora vamos a leer mensajes. Vamos a tener más deporte con Walter Pedraza. Mastrangelo tiene cosas para contar. Mucha información. Nacional e internacional. Y popular. Ah, la pensé que ibas a mierda. decir. Nacional e internacional y algunas de último momento que estoy seguro los van a sorprender. ¡Epa! Bueno, dale. ¿Cómo vende? Ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Como
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Existe amor perfecto y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía y no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así yo no tendría estas ganas de rogarte. Todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes. 19-20 minutos, estamos dando la vuelta, qué rápido que está corriendo esta vuelta de viernes. Y les recomiendo que tomen yerba, la buena, porque no hay mejor yerba que yerba mate la buena. Conserva el aroma y las propiedades de origen, manteniendo calidad y precio. Elaborada con palo. Ay, el otro día te equivocaste, claro, vos. Es que en uno solo ponemos las dos cosas. Y yo me reí. Es palo y polio, le metemos paleo y va las dos cosas. Con palo y polio, siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Para el mejor mate, la mejor yerba mate la buena. Gente, tengo un par de entradas. Bueno, no me empieces a criticar. No digo nada.
¿No dije nada? ¿Dije algo? No dije nada. Esta semana sorteamos 3. Todavía no dije nada. Sorteamos un montón de entradas esta semana. Sí, esta semana tuvimos regalos. Hoy tengo un par. Y bueno. Tengo un par. Es lo que hay. Bueno. Le agradecemos a Susana Martins, que nos acercó estas entradas para ustedes, para los oyentes de La Vuelta Completa. ¿Y saben cómo se llama la obra? No vengan, voy yo. Bueno, vamos. No vengan, voy yo. Voy yo también. Bueno, está bueno eso. No vengan, voy yo. Es de Federico Jiménez. 5 mujeres. Está bueno, 5 mujeres en escena. Con una historia, sus formas y carácter. Sus días pasan cargados de recuerdos, aventuras. Bueno, que vienen con una coreografía que las motiva, pero un acontecimiento inesperado provoca un cambio en ellas. Esta obra tiene un final sorprendente. Sorprendente. Es de Federico Jiménez, actúan Marila Duca, Elizabeth Viviana Galicini, Silvia Mónica Pérez, Marité Mouso, Beatriz Muñoz, y dura 75 minutos, y es en el Teatro El Ojo. Juan Domingo Perón, 2115, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Valvanera. Perón, 2115, el Teatro El Ojo, para este domingo, me faltó decirles, a las 7 de la tarde. Domingo a las 19 horas en el Teatro El Ojo. Ustedes no vengan, voy yo. Así se llama la obra. Muy bien. Tenemos un par de entradas, si querés tener plan para este domingo. La 530 tiene este par de entradas para vos. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Quiero las entradas y los 3 últimos numeritos del DNI. Mastra, contame. Otra información de hace un rato que seguramente a más de uno lo puede llegar a sorprender. Sí. Mauricio Macri habló. Sí. Habló en Radio Seúl y se diferenció del presidente Javier Milei, cuestionando duramente el rumbo de la política exterior. Tras el acuerdo el anuncio del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, Macri dijo: no hay que separarse de China, nuestra economía es más complementaria para la estructura productiva, y descuidar ese vínculo implica un riesgo estratégico. Sí, claro, y además él lo que dijo claramente es que él durante su gobierno cuidó las relaciones con China. Con los dos. Y con Estados Unidos, y que le costó, porque lo presionaron mucho, tanto en su momento Obama como después Trump, lo presionaron mucho, pero bueno, él resistió porque era fundamental mantener esos dos engranajes comerciales activos para el funcionamiento de Argentina. Dijo: China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos todo eso lo produce. No podemos restringir nuestras relaciones internacionales solamente a Estados Unidos e Israel. Bien. Bueno, también se refirió a Patricia Bullrich y también habló... ¿Con palabras de amor? No exactamente. No exactamente. Habló de Larreta y habló de Bullrich. Y cuando habló de ellos, dijo que bueno, usó un tono... Estaba muy tranquilo Macri, la verdad. Lo agarraron con ganas de hacer declaraciones, me parece. Porque en ese contexto dijo que se notó en las últimas elecciones que tanto Larreta como Bullrich tenían proyectos personales y no proyectos que tuvieran que ver con la idea que ellos habían estado construyendo para este país. Y que la gente se dio cuenta. Yo lo que entendí, así resumiendo, de alguna manera, y tampoco que también dijo que los dos perdieron las elecciones. La cagué con la sucesión. Dijo algo así. Resumiendo. Sí, de alguna manera. Le erré con mis sucesores. Así es. 19:24 minutos. Vamos a subir a la vuelta a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12, columnista de este programa, que bueno, se sube hoy viernes, no es un día que Luis esté con nosotros, pero bienvenidísimo, por supuesto, como siempre, ya que te estuvimos extrañando un día de esta semana, ¿verdad, Luis? Sí. Sí. Pero sí, soy un personaje muy reclamado por acá tenés tu club de admiradoras ahí. Qué lindo. Qué lindo, Luis. No, justo tenía otra cosa y entonces pasé para hoy la columna. Bárbaro. Yo digo, mientras Macri piensa
lo que hizo bien, lo que hizo mal, nosotros tenemos que seguir pagando los 54.000 palos que subió. Sí, de Caputo no dijo nada. Ojo que de Caputo no dijo nada. De Caputo no dijo nada, no, se le olvidó a ese, ni lo nombró. ¿Quién lo tiró, no? Sí. Qué bueno, qué suerte que tiene alguna gente. Sí. Pero bueno, así vota alguno. Porque si yo estaba pensando eso, es así, ¿no? ¿Vos viste esto que pasó ahora con el anuncio de Wall Street Journal, que dijo que los bancos privados de Estados Unidos, que habían prometido que iban a poner $20.000 millones de dólares, sí, lo comentamos, para que iban a fondear al Banco Central, ¿no? Con esa... ahora decidieron, dice Wall Street Journal, que se fueron para atrás, que se echaron para atrás. O sea, todo engaña pichanga electoral, ¿no? Sí. Es increíble, así, con un movimiento de prestidigitación, así, de esos de los magos. Estados Unidos nos hizo quedar a los argentinos como idiotas, ¿no? Y sin poner un mango, empujó las elecciones a un resultado como él quería. Él le hizo campaña a Milei y hizo que se prometieran o aparecieran en el aire $40.000 millones de dólares que iban a aparecer en el país si ganaba Milei. Y si no ganaba Milei, nada, no le damos nada. Y ganó Milei y no nos dieron nada. Es increíble. Como el tipo con un movimiento de muñeca, el presidente norteamericano participó, no creo que haya sido el único factor, ¿no? Pero como un movimiento de muñeca puede engañar a algunos argentinos. Eso todavía me sigue impresionando. Porque bueno, los $20.000 millones de que había prometido el Tesoro se transformaron en un swap. Y en un swap que ya se empezó a usar para pagar lo que supuestamente había usado el Tesoro norteamericano para comprar pesos. No sé si ustedes se acuerdan que decían eso. No, parece que eso fue un préstamo que se paga ahora como parte de este swap. Y de los $20.000 millones que iban a dar los bancos, aparentemente van a ser 4.000, ¿no es cierto? Ayer creo que lo estabas comentando, Víctor. 4.000 para pagar lo que le deben a esos bancos, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es cómo todo eso fue una movida electoral, cómo intervinieron en las elecciones de un país, un país extranjero, digamos, para Estados Unidos, ¿no? Un presidente norteamericano y el titular del Tesoro norteamericano, interviniendo directamente en las elecciones argentinas y prometiendo ese pangote de plata que una vez que pasaron las elecciones dicen que no va a llegar. O sea, es increíble, ¿no? Como eso es puro mentiras electorales, ¿no? Promesas electorales para no cumplir. Bueno, ahora Milei se va a Estados Unidos igual porque es el país de sus amores. Es donde él queda más pegado. Yo lo que pienso, vos sabés que pensaba eso y digo, ¿cómo puede haber compatriotas que se dejen llevar por ese amague, ¿no? Y después digo, no, pero la verdad que no es para tener vergüenza, porque en realidad la bolsa de todos los países se manejan de esa forma, con lo que se llaman las expectativas de los mercados, ¿no? Y las expectativas de los mercados, que en este caso eran los electores los que tenían que votar por Milei, que era como si le pusieran plata a un bono o hicieran una inversión en un bono, ¿no? Las expectativas en los mercados son subjetivas, son creencias, ¿no? De las personas o de los gobiernos, pero son creencias, no tienen una base muy concreta, pueden cumplirse como no, es un poco jugar también en forma azarosa, ¿no? Por eso es tan peligroso. Ahora bajaron la edad para que
los chicos puedan hacer inversiones de o 13 jugar a en la 17. bolsa, ¿no? ¿Eh? De 13 a 17 años. Claro. Sí, eso es increíble. Eso es increíble, porque eso también, en gran medida, para el que no sabe mucho de eso, es puro azar, ¿no? Es una apuesta, o sea, que te puede salir bien como te puede salir mal. Pero lo que yo decía es eso, no es un motivo para vergüenza haber sido engañados de esa forma por el presidente norteamericano, por un presidente extranjero que estaba haciendo campaña por candidatos de otro país. No hay por qué tener vergüenza, porque en general el capitalismo en Occidente se basa fundamentalmente en eso que se llama expectativa, ¿no? Que es y lo que sí hay que tener es pánico. Sí. Porque en ese mecanismo es lo que llevó a la decadencia de las economías occidentales, ¿no? Y con toda esa forma de reemplazar la realidad con ilusiones o de alguna manera generar alguna esperanza sobre la base de una ilusión falsa. Es también como se hace política y tiene que ver con los candidatos que fueron votados, ¿no? Yo estaba viendo, tenés esa candidata mística, esa influencer mística que va a asumir como diputada, que es una cordobesa, que dice que tuvo una revelación de algún poder superior, que le dijo que Milei era un enviado para salvar el país. Esa mujer va a asumir como diputada ahora cuando asuman los que asumen los nuevos diputados, sí, ¿no? En diciembre. Uh-huh. Y hay esta persona que no fue, que ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso emitió que no va a que propone no rechazarle la asunción como senadora. Villaverde. Villaverde, ¿no? Sí. Es decir, la gente de Río Negro votó a una persona que fue detenida en Estados Unidos, claro, con un cargamento sí, nosotros de nos cocaína. Preguntábamos el otro día, no sé si estabas vos también el martes, o sea, ¿a quién representa Villaverde, no? Porque una forma de hacer política que es la peor forma de hacer política. Claro, pero vos pensás que por un momento también hace un pensamiento completamente distópico y desarticulado que me asaltan cada tanto, digo, bueno, claro, tal vez está bueno que asuma, ¿no? Tal vez está bueno que asuma y que escuchemos a ver qué propone una persona como Villaverde en el Senado y pero después enseguida lo descarto. Claro. Después lo descarto, inmediatamente lo descarto porque digo, bueno, no hace falta tanto. Claro. Y además, daño, esas personas total. Hacen daño. O sea, hay otra candidata que viene del Chaco, ¿no? Que está organizando una reunión contra la agenda de vacunación obligatoria, que es de las poquitas cosas que quedan. Quirós. Marilú Quirós, una diputada chaqueña. ¿Cómo la gente vota esas porque vota en función de una ilusión. Bueno, de hecho están organizando un encuentro, ¿no? La Cámara de Diputados. Está organizando un encuentro contra la agenda de vacunación obligatoria claro, que tiene el Ministerio de Salud acá en Argentina, que es una agenda que viene maltratada porque no se difunde, no hay campañas de divulgación y la vacunación descendió muchísimo entre chicos y adolescentes, ¿no? Y aparecieron enfermedades que parecían que ya habían sido superadas, ¿no? Como el sarampión o la tos convulsa,
la hepatitis. Y vos viste que entre los médicos, yo creo que no sé si la mayoría, pero por lo menos en la profesión médica proliferan los simpatizantes del PRO y los simpatizantes libertarios. Le gusta ser de derecha a mucha gente en esa profesión. Pero yo estaba leyendo que todas las asociaciones científicas de distintas especialidades de la medicina sacaron una declaración para pedirle, le enviaron una carta a Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, para que impida que se haga esa reunión. Ahora, la gente la votó a esa diputada, y la gente que votó a esa diputada sabía que esta diputada estaba en contra de la vacunación gratuita, de las campañas de vacunación gratuita y obligatoria. Eso creo que lo hablábamos ayer, porque lo peor de todo es que una persona que va a dictar leyes confunde un acto de libertad con un acto que pone en riesgo la vida y la salud de la comunidad o de las personas que lo rodean. Porque una mamá que no vacuna al hijo está poniendo en riesgo a los compañeritos y a los amigos de ese hijo, además de su propio hijo, ¿no? Ni siquiera tendría que poner en riesgo la salud o la vida de ese hijo. Pero que haya una diputada que plantee este tipo de cuestiones, bien, bueno, yo creo que ahí es donde queda demostrado que lo peor de la política está en los que hablan en contra de la política, ¿no? Porque todos estos personajes, como José Luis Esper, ¿no?, que tuvo que renunciar a su banca por los vínculos con un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, todos personajes que fueron votados con un discurso antipolítico, porque dicen que la política es una mierda. No, hasta ahora es poca la cantidad de diputados que habría que sacar que fueron elegidos con ese discurso. Bien. Bien, Luis. Donde la gente vota más sin saber, sin tener conocimiento, porque en general estas personas hacen campaña difamando a sus campaña, ¿no? Campaña amarilla, ¿no? Campaña sucia también. Exactamente, ¿no? Bien. Antikirchnerista, antipopulista, hacen todas esas cosas y después cuando llegan al Congreso proponen sacar las vacunas, favorecer a los narcos, o ese tipo de cuestiones. Bien. Luis, seguimos la semana que viene, ¿estás de acuerdo? Bueno, el martes. Dale, el martes. Un abrazo. Te esperamos grande. en el estudio, un abrazo. 19:39 minutos, estamos dando la vuelta, estamos sorteando un par de entradas para ir al teatro el domingo a las 7 de la tarde. ¿Cómo era? Yo no voy. No vengas, voy yo. No, venga, voy yo. Ahí va, el Teatro del Ojo. Así es. Tenemos más deporte. Ojito, tenemos más deportes dentro de un rato. Sigue Saralegui acá en el estudio. Pero me estoy yendo. Se ríe. O vengas que él se va, sería Bueno, hora. entonces a ver, antes de irte, pero porque hoy estamos con todo corrido, desprolijo. Despedite de tus oyentes que te estaban hablando. No solo acá. de los míos, me despido de todos. Los No, míos, bueno, los de los otros, los tuyos, ajenos, los tuyos, los de Walter. Bueno, lo de la radio. pero con que te despidas de los tuyos está bien. Los quiero mucho, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, largo. genial. Anda, máquina, no, nadie te detiene. Gracias, loco, los quiero mucho. ¿Estás preparado para conocer a los oyentes de La Vuelta Completa? Estoy preparado para conocerlos, a los que me quieren y a los que no. Llevaré más de un cubo. Hacemos cacheo Perfecto. a la puerta. No hace falta. Y va a Estaremos haber- presto a lo que venga. Va a haber alguna media luna, supongo, algo. Sí, Algo, alguna no va a cosita ser tiene que esto, haber. bueno, yerba mate y Sí. esas cosas va a haber. Pero otras, no sé, no te puedo prometer. Cositas. No, invitamos a los oyentes a que traigan sus cubos. Andrea, vos tenés que traer el tuyo. Perfecto. De tu casa. Dale. Vamos, Carlos Di Mario, vamos a ver si se anima, a ver si logra resolver su cubo Rubik y podemos hacer algo divertido ahí con Ahí el va, público. ahí va. Bueno, un tutorial ahí todo. tutorial, en vivo. Dándole al cubo. Bueno, gente, ahora volvemos. Anda para allá, bobo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.
AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. El romance hecho cumbia. Efrem David. No insistas más, mujer. A quien te vuelva más. Destrozas de mi amor. Y mi herida aún no sanó. Yo ya intenté querer. ¡La del Fernet, viejo! Vieja, la del Fernet. La botella de Coca-Cola. Encendedor para quemar la botellita. Pero la teme, Hoy no me
Esta no la puedo. No, cosas del pueblo, che. Esta No no solo la de Diego puedo. Mayo. Se disfruta. Tipo popular. Se disfruta el cumbión. Dale más. Qué mal me has hecho. Qué mal me has hecho, muchacha. Efren David. Sí, solo la madre. Para que me lo voy a anotar. Anótatelo. Sí, Te vas a ir a comprar un CD. No, me voy a buscar en la playlist. Solo la madre y el padre le gustó. ¿En serio? ¿Me gustó en serio? Sí, me gustó todo. Miren. No, y Mi Andrés. super cuadernito. Primero que cuando me acabo un cuadernito, olvido todo lo que Pero estaba además escrito ahí ahí. notaste como Efren David, ¿cómo que se llama el tipo este? Efren David. Vas a decir, ¿quién es diputado este tipo? Porque lo anotó ahí, viste, en la misma libreta Rápido. que anota las informaciones. Sí, también anoté lo que le iba a preguntar a Saralegui, pero no Se no- fue. Se fue. Abandonó el grupo. Tuvo que Se partir. lo voy a dejar de tarea para. Se lo voy a preguntar por privado. Ahí está. ¿Eh? El fin de semana es largo. Hablando de fin de semana, es largo. Sí. ¿En serio? Sí. Y el lunes. El lunes este equipo va a descansar. Se los cuento para que sepan que este equipo va a descansar. Y igual vamos a sonar en la 530 Claro, sí, porque sí, vamos sí. a preparar contenido para ustedes, pero vamos a Lo vamos a hacer en descansar. vivo. Lo necesitamos. No saben cómo lo necesitamos. Bien, Mastrangelo, vos tenías más información, ¿no? Exacto, información internacional, que voy a Sí. dar una parte acá y la otra los voy a invitar a que vayan a mi Facebook, Víctor Francisco Mastrangelo, porque es muy largo y no lo voy a leer al aire, no les voy a hacer eso. Bien. Es información internacional, decíamos, el presidente de Estados Unidos le dio este viernes plazo máximo hasta el 27 de noviembre a Volodymyr Zelensky para que acepte su propuesta de paz con Rusia. Bien. Es decir, le dio una semana, hasta el Día de Acción de Gracias, que acá no se celebra, pero en Estados Unidos sí. Es una propuesta que tiene 28 puntos, los van a encontrar en mis redes sociales, los 28 puntos desglosados cada Sí. uno en el Facebook, porque es muy largo. Y ahí los van a poder leer y comentarlos y ver qué es lo que está proponiendo Estados Unidos para llegar a un acuerdo final de paz en esta guerra. Frente a esto del ultimátum, lo que sucedió fue que Zelensky se puso inmediatamente en contacto con sus principales aliados europeos, que son el canciller alemán Friedrich Merz, Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para coordinar una propuesta común para llevarle a Donald Trump. Los líderes europeos lo que reiteraron fue su apoyo inquebrantable a Ucrania y que cualquier solución de paz debería ser consensuada con la OTAN, cosa que no parece ser la intención del presidente de Estados Unidos. El Kremlin lo que dijo fue que conoce en parte las propuestas que contiene este acuerdo, pero que oficialmente todavía no le llegó. La intención de Trump, todo indica que sería que primero la firme Zelensky y una vez que la firme Zelensky, llevárselas a Putin para terminar de aceitar un posible acuerdo. Veremos qué es lo que sucede. Tiene una semana Zelensky para resolver, firmar este acuerdo, si no, Estados Unidos le quitaría totalmente su apoyo, tanto militar como económico. Sabemos que Trump lo ha hecho en varias oportunidades, esto de dar ultimátum sobre diferentes temas, y después son como las desmentidas de Caputo. No se terminan concretando. Pero veremos qué es lo que sucede. Hay, digamos, alto nivel de nerviosismo en Europa respecto a lo que pueda pasar. Las propuestas son, se puede decir, favorables a Rusia, pero lo claro es que Rusia está ganando la guerra, ya es algo que no se puede desmentir. En la última semana el frente ruso avanzó un promedio de entre 4 y 5 kilómetros por día. Por día. Tomaron más de 15 entre ciudades y aldeas en esta última semana, y el propio Trump lo reconoció. Dijo: Ucrania pierde territorio a diario. Lo que está ocurriendo es una masacre. Hay que entender que esto está totalmente fuera de control. Nos están escribiendo los oyentes al 11 3200 0530 y tenemos la ganadora del par de entradas, ¿sí? Que
A ver, Diego me acaba de pasar el nombre de la ganadora. Es Silvia 915. Son los 3 últimos numeritos del DNI. Así que bueno, Silvia, te vas al teatro. Espero que lo pases lindo, que lo disfrutes, que todo esté bello como deseamos. Esto es en el Teatro El Ojo. ¡Ojo! Eso, el domingo a las 19. Juan Domingo Perón. 21:15. Ustedes no vengan, voy yo. Así se llama la obra de Federico Jiménez. Agradecemos estas entradas a Susana Martins, a La Banquina, que es el programa que ella tiene aquí en la 530. 19:52 minutos y querido Walter Pedraza, contanos algo. Con Vélez... no me sale, por más que lo practique. Con Vélez Argentino Junior, mañana a las 20 horas arrancan los octavos de final de esta Copa de la Liga. También van a jugar Central Córdoba y San Lorenzo de Almagro a las 22. Eso en relación al sábado. El domingo van a estar jugando Central Estudiantes a las 17:30. Boca Talleres a las 20 horas. El domingo también van a estar jugando Riestra Barraca Central. El lunes a las 5 de la tarde a Racing y River. El lunes a las 7:15 de la tarde van a cerrar estos octavos de final. El día miércoles Lanús, que enfrenta a Tigre a las 21:30. Y hablando de Lanús, va a jugar mañana a las 17 horas con el campeón de la Copa Sudamericana, con el Atlético Mineiro en La Olla de Santiago, en Asunción del Paraguay. Se juega la final de la Copa Sudamericana, 17 horas en Paraguay, con 60 micros a cargo de la institución del sur, 15 charters que están saliendo en estos instantes, arribando por ahora de manera todo muy pacífica y muy tranquilo. Los controles se vienen haciendo de la mejor manera. Una última que tiene que ver en relación a Racing y la Copa Sudamericana: ha recibido una sanción importantísima de manos de la Conmebol. Todo esto tiene que ver en relación a la pirotecnia y a los fuegos artificiales que usó en la semifinal con el Flamengo, en la cual Racing quedó afuera. 3 partidos a puertas cerradas, más un cuarto partido con aforo reducido, más una multa de $200.000 que tiene que hacer efectiva en estos días. Todo esto en el ámbito internacional. En relación a la Copa Davis, Argentina ha caído en el día de ayer por 2-1. Había empezado ganando Tomás Echeverry al alemán Struff. La serie estaba puesta 1-1. Luego Zverev le ganó a Fran Cerúndolo por 6-4, 7-6. Había empatado, y el dobles, en un grandísimo partido, le ganó a la dupla argentina 6-4, 4-6 en un doble de 7. Lo llevaron al tiebreak y la selección germana se terminó quedando la serie por 12-10. Va a estar jugando la semifinal en el día de mañana frente a España. Excelente. Waltercito, que lo adelantamos acá, la sanción que iba a tener Racing? Sí, lo hablamos. 3 partidos y una... Porque fue la misma sanción que le dieron a Peñarol por hacer exactamente lo mismo. Exactamente, sí señor. Excelente, bien, Walter. Les cuento, hoy comentábamos que habló Mauricio Macri, y el otro día compartimos declaraciones de Lorenzetti. También está con ganas de hablar. Otra vez. Escúchalo. Una de las grandes reformas que yo digo que hay que hacer en esta época son reformas institucionales para ajustar la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no está funcionando bien. Me dan unos minutos para explicarte esto. Por un lado, nosotros tenemos en el siglo XX el estado de bienestar, que un poco fue un consenso en la necesidad de que había que proteger un poco la idea de igualdad básica y dar prestaciones sociales. Es el padre protector en casi todo Occidente. Después hubo muchos cambios y esa idea del padre protector se transformó en un padre fracasado. La percepción que hay en la sociedad hoy es que es un padre fracasado.
Bueno, ahí lo Está hecho tenés. un filósofo. Sí, está hecho un filósofo, El pero ya es la segunda vez en una misma semana que habla de que no hay una democracia. Sí. ¿Aspirará a...? ¿Te acordás que él tuvo en su momento alguna aspiración política? Sí. Pretendió ser candidato Sí, sí. presidencial. ¿Estará pensando algo de eso para su futuro? Bueno, tiene que dejar su lugar en la corte. Le cuesta largar esa... Sí, iba sí, a sí. decir una... Bueno, en general ha recorrido un largo camino Lorenzetti, Sí. ¿no? Tendríamos que dedicarnos a hablar un largo rato sobre sus distintos momentos y su llegada al Poder Judicial también, y cómo fue mutando en algunas posiciones. Pero ahora sí, lo traje y lo quería rescatar. Tenemos otros audios, también tenemos los audios de Macri, pero particularmente porque es la segunda vez en una semana que refiere lo mismo, que se refiere a que... La democracia. Exacto, la democracia. Y bueno, hay que preguntarle, repreguntarle si existe la posibilidad de por qué está diciendo esto, por qué está hablando de una democracia, como dijo Cristina, de baja intensidad en la Argentina. Bien, ¿tenés algo más? Y con eso nos vamos. Tengo algo más, con eso nos vamos. 5,6 subió el riesgo paisol, Sí. y 6,5 cayeron los bonos. Sí. Pero esos números, si bien nos preocupan a todos, no son los que preocupan a la gran mayoría de la población. Los que preocupan a la gran mayoría de la población son estos. Según las estimaciones de las consultoras privadas, la inflación de noviembre va a estar por encima del 2,5%. Impulsada sobre todo por alimentos, Sí. principalmente la carne, o sea que esta inflación va a pegar de lleno en el bolsillo de los asalariados y los jubilados, que obviamente no ven subir en esos porcentajes sus ingresos. Exacto, bueno, ayer estábamos hablando, sí, ¿no? vamos, También de cuánto le sobra a cada persona de sus ingresos para llegar a fin de mes, un promedio de un 25 o un 30% del salario. ¿Cuánto aumentaron, por ejemplo, los transportes? Más del 500% desde que asumió Javier Milei. Y bueno, y los índices de inflación que se despegan muchísimo de esto que impacta de lleno en nuestros bolsillos. Hoy más temprano había oyentes que nos estaban contando, por ejemplo, cuánto costaba el boleto cuando arrancó Milei en los lugares donde viven. Claro. Porque bueno, cada uno sabe que las tarifas de los medios de transporte son muy dispares en la Argentina y en algunos lugares son muchísimo más caras que acá son carísimas. Para que sepan, por ejemplo, el subte con la tarjeta SUBE registrada está en 1.000 pesos y sin la tarjeta SUBE registrada sale en 1.800. Es decir, que si vos vas y volvés en subte, ya ahí tranquilamente, si tenés la SUBE Casi registrada, 4 lucas. son 2 lucas, sino casi 4.000 pesos. A eso le tenés que sumar un colectivo. Bueno, es un gasto. Y en otros lugares de la Argentina todavía es más caro el pasaje de colectivos interurbanos. Y muchos oyentes nos estaban comentando eso y también comentando cómo arrancó Milei, o recordando cómo arrancó el gobierno de Milei con respecto a las tarifas eléctricas, por ejemplo, y cómo están ahora. Y bueno, esto no se refleja en ese índice que por más que esté escalando, es mínimo. No, La semana pasada hablamos de estos temas, también hablamos con Bueno, de hecho, viste que la lo gente de comentamos inquilinos. ayer, Guillermo Michel está pensando en armar un índice de inflación, Exacto. ponderando Una como medición, realmente claro. corresponde, de la forma en que pegan estos productos y estos insumos en el bolsillo Exactamente, de la gente, ¿no? exactamente. Bueno, son las 8. Nos estamos despidiendo. Gracias a Carlos Di Mare. ¿Está Sebastián? Santiago Martínez, perfecto. Santiago Martínez en la puesta al aire por streaming. Diego Mayo en la producción del programa. Walter Pedraza, como siempre, en los deportes. Mastrangelo, nos reencontramos, por supuesto, con nuestra audiencia el próximo lunes. Y bueno, que tengan lindo sábado, lindo domingo. Quédense, que ahora van a escuchar a Eve, ¿sí? En La Salmona, con nuestro compañero Demetrio Iramaín. Chau, un abrazo a todos y que tengan lindo fin de semana. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com.
una isla en el gran océano de la red.